Bienvenidos a la Casa de Todo Tenerife. Vivimos una época convulsa para la política en general y para los políticos en particular. Si bien durante la transición este país necesitó de la política en mayúsculas y de políticos con grandes miras para que trabajaran y consolidaran una democracia en ciernes, hoy esa definición de política como la actividad de la cual una sociedad libre resuelve los problemas que plantea su convivencia colectiva está en horas bajas. Los políticos están en el punto de mira de quienes solo ven corrupción, amiguismo, partidismo o decepción general. Pero una sociedad democrática y sana necesita de políticos y de la política para ejecutar acciones encaminadas al bien común. Y de esto trata este programa. Hablaremos de la política en mayúsculas y de las ideas para mejorar nuestra sociedad, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Hoy hablaremos con un político de largo recorrido, hablaremos con el presidente canario nacionalista y diputado del Parlamento de Canarias por Tenerife, don Ignacio González Santiago. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo ve el momento político que vivimos? ¿Y tiene razón la sociedad para estar hastiada y desencantada de la política en general y de los políticos? Tiene toda la razón y yo estoy también igual de cabreado con algunos golfos, no con el sistema, porque cuando se generalizan las cosas, y en este caso las malas cosas, las malas acciones de algunos golfos, que es como hay que llamarlos, porque eso es lo que son, lo que se hace es proteger o que pasen más desapercibidas estas acciones. Así que hay que señalar con nombre y apellido, denunciar y si han hecho algo malo, que lo paguen con todas las consecuencias, y si se han llevado algo, que lo devuelvan, pero no generalizar, porque entonces al final se debilita la democracia. Usted hizo una introducción que yo suelo repetir, me parecía oírme a mí mismo. En España, en todo el país, se hizo una transición ejemplar de una guerra, después de un largo periodo de dictadura, a una democracia que han copiado en otros muchos países de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en aquel momento las personas que se dedicaban a la política de todos los partidos, desde el Partido Comunista a Alianza Popular, pasando por la UCD o al PSOE, todas las personas que se dedicaban a la política eran lo mejorcito de cada casa. Eran intelectuales, profesionales, gente potente intelectualmente y con un compromiso con su gente para hacer esa transición pacífica, y lo lograron. ¿Pero qué pasó después? Se fueron. Después de todos los partidos, esos padres de la democracia se fueron yendo paulatinamente a sus ocupaciones, más rentables por supuesto y menos comprometidas, y la gente que fue llegando a los diferentes partidos era mucho más mediocre y tenían otros intereses, no el interés general sino el interés particular, y eso es lo que nos ha pasado. Se ha empobrecido la clase política. Yo creo que es un desprecio a la democracia, y se está hablando con términos no democráticos, hablar de casta. Eso se hablaba en la India. Yo creo que hay que hablar de la clase política, la gente que nos dedicamos a la política, que somos personas normales, por regla general, no son los mismos que durante ese periodo al que usted se refería de la transición política española, y no son los mismos y tienen mucho menos nivel. Hay que intentar hacer lo contrario de lo que algunos pretenden. En vez de seguir denigrando a la casta política, lo que hay que hacer es meterse en política en el partido que uno crea que representa mejor su manera de pensar, para echar una mano, porque vivimos en una democracia y la alternativa es mucho peor. En aquellos momentos se daba un valor casi como si fuera un contrato firmado tan solo con sellar la mano entre dos personas políticas, evidentemente, y de partidos diferentes. ¿No será la culpa hoy precisamente por los incumplimientos? Se prometen cosas, se plantean programas electorales que luego conllevan propuestas que no se cumplen. ¿No es esto un engaño a la sociedad y a su vez a la propia democracia? Ejemplos con el PP de Mariano Rajoy tenemos un montón en esta legislatura. Mariano Rajoy ganó las elecciones proponiendo, entre otras cosas,
rebajar los impuestos. 3 años después todavía no los ha rebajado. Ahora está empezando a proponer algunas rebajas pequeñas sobre algunos impuestos que durante estos 3 años ha subido. Han subido las cotizaciones sociales, hay conceptos que antes no cotizaban, que ahora cotizan, han subido todos los impuestos. Eso fue una gran mentira, porque si uno gana unas elecciones prometiendo algo que después no cumple, porque no puede o porque no quiere, me vale cualquiera de las dos razones, lo normal, lo que tiene que hacer, lo honesto, es dimitir y no seguir, pero haciendo lo contrario para lo que lo votaron los que lo votaron, yo no. Así que yo creo que ha sido una gran mentira y tiene usted razón. Estas son las mentiras y la forma de actuar que lo que hace es desgastar la política, desgastar a todos los políticos y que la gente generalice ya cansada de que todos son iguales, de que todos engañan, de que prometen una cosa y después hacen la contraria. Pues mire, el ejemplo que usted ha puesto, el de Mariano Rajoy, es claro y eso es lo que desprestigia a todos los políticos. Usted ha abierto ahora mismo una ventana que es asociada a la dimisión. La vamos a dejar ahí y la recuperaremos para abordarla un poquito más adelante. Me gustaría conocer su opinión, hablando un poco ahora de temas actuales. ¿Qué opina sobre la consulta planteada por el Gobierno de Cataluña? Muchos opinan que detrás de este pulso Estado Cataluña simplemente hay en el fondo una cuestión monetaria. ¿Es partidario de que los catalanes puedan opinar en una consulta como la que plantean o se debe respetar la voluntad final de todos los españoles? Bueno, yo creo que aquí nos hemos vuelto locos todos. O el presidente de Cataluña, de la Generalitat, Artur Mas, nos ha vuelto locos a todos. Y el gobierno central ha picado y nos ha trasladado esta tensión, esta polémica que no nos viene bien, porque en lo que tenemos que centrarnos todos en estos momentos es en salir de la crisis cuanto antes, en crear empleo para que nuestra gente que lo está pasando mal pueda tener una salida. Y esto incluso hace que huyan inversiones, hace que la economía no termine de reactivarse ante la incertidumbre política que genera esta pelea entre el gobierno catalán y el gobierno central. Eso es malo. Los políticos no deben pelearse cuando tenemos otros problemas más importantes, como ahora el problema de la crisis económica y sus efectos sobre la familia, sobre nuestra gente. Y además, el fondo del asunto, ¿cuál es? Porque si lo analizamos, es una estupidez. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de un referéndum, que es de lo que se empezó a hablar, no ahora, por eso digo que esto ha sido una locura, si estamos hablando de un referéndum, no se puede plantear un referéndum si no lo convoca el gobierno central. Así de claro. Y si votan además todos los españoles y españolas, lo que quiere decir que eso no era un referéndum, ¿no? Bien, si no se plantea un referéndum, ¿qué se planteaba? En el fondo, en términos jurídicos, formales, una pregunta, una consulta, como en las elecciones, cuando se hace una encuesta, con el formato que queramos. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál era el problema? Si no iba a tener ninguna repercusión jurídica, no era vinculante, no será vinculante, se puede preguntar cualquier cosa a la gente. El problema es que eso sirva para algo después, que sea vinculante jurídicamente, que obligue a algo, no obliga a nada. Nunca fue un referéndum lo que se planteó, porque no se podía haber planteado en el momento que el gobierno central dijo no, y por lo tanto solo quedaba, igual que en Canarias, solo quedaba la posibilidad de, con la ley de participación ciudadana catalana, preguntarle a los ciudadanos lo que le pareciera conveniente, en este caso al gobierno catalán. Hablábamos de actualidad, como bien dijimos en el inicio, acabamos de ver un ejemplo similar en el Reino Unido, por eso le preguntaba, y aprovecho, no, pero, ¿la legalidad por encima de la voluntad popular pero o a la inversa? A eso me refiero. La legalidad en el Reino Unido permitía que un territorio determinado, Escocia, ejerciera su derecho a la autodeterminación y votara, que hubiera tenido consecuencias jurídicas vinculantes y producido la independencia de ese territorio. No ganó el sí a la independencia y por lo tanto pues no pasó nada. Pero si hubiera ganado el sí, se independizaba, se hubiera independizado Escocia. Pero es porque la legalidad en ese país, en Inglaterra, lo permitía y lo regulaba así.
Pero por eso le decía, si hubiera sido un referéndum, hubiera tenido el efecto de Escocia, pero lo hubieran tenido que votar en toda España y la fuerza jurídica de si hubiera salido un sí era que se independizaría Cataluña. Nunca fue un referéndum, porque el gobierno central dijo que no iba a autorizar el referéndum, de acuerdo a la legalidad española y constitucional. ¿Qué pueden hacer en Cataluña? Una consulta, una pregunta, una encuesta. Oiga, ¿usted piensa que nos va mejor dentro o fuera de España? Por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría eso? Pues mire, saber lo que piensan los catalanes, nada más. ¿Tendría alguna repercusión como en Escocia, el ejemplo que usted propone? No, jurídicamente ninguna. Y claro que la legalidad en un Estado de Derecho tiene que primar ante cualquier otra cosa. Por eso no entiendo el problema, no entiendo la locura, que encima nos perjudica cuando era una cosa que era imposible. Mire, usted plantea un imposible, no puede haber referéndum. Por lo tanto, oiga, que sepan los catalanes que esto, les pregunten lo que les pregunten, no va a tener ninguna consecuencia. Así que a otra cosa más importante, que es a trabajar para salir de la crisis, es lo que se tendrían que poner los catalanes y el gobierno central, en vez de estar metidos en este berenjenal, que nos tienen locos a todos. Hablamos naturalmente de participación ciudadana, que es una expresión que se utiliza en muchas ocasiones en política, pero que en pocas ocasiones también, valga la redundancia, se deja el margen para conocer. Usted acaba de decir algo muy clave, o algo clave. ¿Qué pasa por conocer la impresión del pueblo catalán, si además no es vinculante, como jurídicamente acaba usted de explicar? Pero bueno, trasladándolo a su partido y perteneciendo a un partido que lleva en sus siglas la palabra nacionalismo, ¿cree usted posible una consulta soberanista en Canarias en los mismos términos? Con los mismos efectos, que es jurídicamente ninguno, porque no tendría esa consecuencia de Escocia o de Quebec en Canadá, porque no lo regula así nuestro ordenamiento jurídico. Pues claro que se le puede preguntar en cualquier comunidad, en cualquier municipio, cualquier cosa a los ciudadanos. ¿Es conveniente meternos en ese lío que yo mismo, y soy nacionalista, estoy en este momento denunciando el jaleo en el que se han metido Cataluña y el gobierno central, despistándonos a todos de los esfuerzos que hay que hacer para salir de la crisis, que es lo importante en este momento? Lo importante en este momento en Canarias es primero analizar en qué estamos fallando para que el paro crezca cuando se reduce en otras comunidades autónomas, en todas, menos en esta. Eso es lo importante. Lo importante en Canarias es colaborar y pedir colaboración. Todos los partidos políticos con el gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias con el gobierno central, lo necesitamos para que nuestra gente encuentre un trabajo, salga de la crisis, potenciar los servicios sociales que no están funcionando. No está funcionando la prestación canaria de inserción, que además en estos últimos meses no se está pagando. No sé qué pasa, pero hay que arreglarlo. Y que además tarda mucho en pagarse cuando se pagaba. Así que eso hay que arreglarlo. La ley de dependencia, que no es que tarde mucho, es que a veces no llega nunca o llega tarde. Todas estas cuestiones son las que preocupan a los ciudadanos y de esas nos tenemos que ocupar ahora, porque son las prioritarias. Lo otro, que ya le dije al principio, que estaba de acuerdo en preguntarle a la gente cualquier cosa, sabiendo todos que no va a tener efecto jurídico ninguno, que no nos vamos a ir, pero preguntarle a la gente si están a gusto, si no están a gusto, si creen que estamos siendo bien tratados por Madrid, que no lo estamos, porque cada vez que recortan nos recortan más a nosotros que al resto. Si nos han quitado, con estos datos del paro, si nos han quitado hasta el Plan Integral de Empleo de Canarias, 42 millones de euros que venían todos los años, con un convenio firmado. Si usted me lo permite, el capítulo económico y sobre los presupuestos vamos a hablar en breve, porque además, como usted bien dice, nosotros trasladamos las cuestiones, nos ocupan las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, y créame que lo abordaremos en profundidad. También nos encontramos en un periodo estratégico. Los comicios de 2015 cada vez están más cerca y por eso hemos querido introducir y posicionar un poco a don Ignacio González sobre algunos aspectos que yo creo que también son de vital importancia en esta situación convulsa, porque políticamente no estamos viviendo, como bien ha dicho usted antes, un momento de calma en el sector, en la actividad política que al final vela por los intereses y el bienestar de toda la sociedad. Dicen siempre que el nacionalismo canario, concluimos esta parte, no aspira a la independencia. ¿Usted cree que esto es cierto? Cualquier nacionalismo y cualquier persona, ya no pueblo, sino persona, aspira a la independencia. Usted seguro que tan pronto pudo se independizó, y yo también, y cualquier persona aspira a la independencia económica y a la independencia en todos los sentidos, personal,
Los hijos y las hijas se van en un momento determinado de la casa de sus padres y se independizan. También, en este caso, un pueblo como el nuestro tiene que aspirar cada vez más a una independencia económica, en primer lugar, como paso previo a un autogobierno cada vez mayor. Yo no soy partidario de anteponer ni correr más, ni anteponer las cosas. Lo principal es tener una autosuficiencia económica, una independencia económica, por aprovechar todos los recursos. Sabe que nosotros apostamos por aprovechar incluso los recursos también petrolíferos, de hidrocarburos, si los hubiera, en beneficio de los canarios, para que se creen puestos de trabajo y riqueza, y seguir por esa vía, mayor independencia económica y mayor autogobierno dentro del Estatuto de Autonomía y de la Constitución política. Yo creo que esos son los pasos que hay que ir dando y en ese orden. Hablemos ahora de economía. Estamos recibiendo, hablemos del maltrato generalizado que desde el Gobierno central se está dando a Canarias en temas presupuestarios. Por ejemplo, usted acaba de mencionar el Plan Integral de Canarias, de empleo, está el de carreteras. ¿Es una guerra, como se dice, Soria contra Paulino, en la que todos estamos siendo perjudicados? ¿O qué cree que está pasando? ¿Tanta inquina nos tiene el ministro Soria? ¿Está el Partido Popular maltratando intencionadamente a Canarias? Usted ha dado en el clavo. Yo lo he repetido muchas veces desde que empezó. Aquí hay un tema personal entre dos personas que cogobernaron juntos, estuvieron en el mismo gobierno, Paulino Rivero, presidente del gobierno, y su vicepresidente entonces y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. Aquello terminó mal, usted sabe que el Partido Popular abandonó el gobierno de Canarias, Soria va para Madrid y entra en el gobierno central. En todas las áreas de su departamento, lleva varios departamentos, el gobierno central ha castigado a Canarias. Empezamos. Él lleva turismo, industria de energía. Empezamos. Turismo y se carga nada más llegar la bonificación a las tasas aeroportuarias. ¿Se acuerda? Sí. Fue lo primero que hizo. Industria, se carga las primas a las renovables y a toda la industria que se había montado, sobre todo en Canarias, dejando muchas inversiones pendientes sin ningún futuro y a empresarios condenados a la ruina. Se carga las primas a las renovables. Sin embargo, y abriendo el capítulo de las renovables, ahora mismo se han puesto el cartel de ser los responsables del proyecto autosuficiente de la Isla del Hierro. ¿Es entendible? No, porque además eso es un proyecto piloto, es un proyecto que ya veremos si es suficiente, autosuficiente o no, si paralelamente la central eléctrica va a tener que seguir funcionando, por lo tanto, ¿cuánto costó? Pues lo tenemos que analizar en esos términos. ¿Cuánto costó y cuál es su funcionalidad? Y si sustituye o no al sistema tradicional o sigue la central eléctrica funcionando paralelamente, porque entonces no sirvió para nada. Yo me refiero a castigo en las áreas donde toca el ministro cualquier cosa. ¿Es el castigo contra Canarias? ¿Es el castigo contra el presidente del gobierno de Canarias, su antiguo amigo y ahora enemigo, Paulino Rivero? Sea lo que sea, Canarias no se merece que por una vez que tenemos un ministro de turismo en un área de la que vivimos, que somos una potencia turística, encima castiga su tierra en este momento en vez de ayudarla cuando sabe las cifras, él es economista como yo, las cifras económicas y sociales que está padeciendo Canarias en estos momentos. Así que la actitud arrogante, prepotente y de castigo continuado del ministro Soria a Canarias es absolutamente inaceptable y estoy seguro que le pasaría factura si se atreviera a presentarse en las próximas elecciones autonómicas, cosa que no va a hacer. ¿Puede garantizar usted que no lo va a hacer? Estoy convencido, después de haber hecho todo esto previo de lo que estamos hablando a Canarias, no va a venir aquí para que no lo vote nadie, ¿no? No olvidemos que abrimos, si quiere, una faceta un poco más personal, que en un momento usted fue coordinador general del PP en Canarias. ¿Cómo fue la aventura y por qué dejó el Partido Popular? Pues mire, era muy joven, yo vine de Estados Unidos en aquella época, de estudiar, y entré a echarle una mano en aquel momento a quien era el presidente del Partido Popular en Tenerife, que era mi padre, Ignacio González Martín. Al año era secretario regional del Partido Popular de Canarias yo, y
pero 2 años, algo así, colaboré, por llamarlo de alguna manera, colaboré en aquel pacto que se hizo de gobierno con Coalición Canaria y entré en el gobierno como consejero de presidencia y secretario del gobierno, presidencia de Relaciones Institucionales, compartí gobierno con Manuel Hermoso y con Lorenzo Olarte, que fueron mis grandes maestros en política, sinceramente, porque son 2 de las personas que más capacidad, entrega e inteligencia política me han demostrado. Después abandoné la política y me dediqué a mi profesión y a mi familia, sobre todo. Mis hijos, que eran muy pequeños entonces, y mi mujer me lo agradecieron mucho. Pero después vino Lorenzo Olarte a mi casa, había sido vicepresidente en aquel gobierno, del que yo era secretario y consejero de presidencia, vino a buscarme. Él siempre decía que yo era más nacionalista que él, y tenía razón, porque ahora él acaba de refundar el antiguo CDS, o un partido de centro a nivel estatal. Me convenció, a pesar de mi mujer, que después, sin embargo, me ha apoyado en esta segunda aventura política en la que entré ya en el nacionalismo canario, en un partido de aquí. A mí la experiencia anterior en el Partido Popular, las intromisiones de Madrid internas dentro del partido, nombrando hasta candidatos, imponiéndole a Canarias los candidatos que van a ir en el PP aquí, serán los que quieran allí en Madrid, o los que de aquí vayan a ganarse la candidatura allí. No se ganan a los compañeros y compañeras aquí, se nombran las listas desde Madrid. No me gustaba, creo que no es justo y que además enrarece mucho la situación, porque en vez de trabajar por Canarias, pues al final lo que están es trabajando para Madrid, para su propia candidatura. Así que cuando decidí entrar en el CCN, con Lorenzo Olarte, de la mano de Lorenzo Olarte, fui a hablar con Manuel Hermoso, que ya le digo que era la otra persona que yo admiraba políticamente y de la que había aprendido en aquel gobierno que yo entré y era un pibito, era el más joven del gobierno de Canarias. En aquel entonces fui a hablar con Manuel Hermoso para contarle que iba a entrar en política y además en un partido que estaba en aquel momento en Coalición Canaria. Así que eso fue lo que hice y me siento muy a gusto de haber tomado esa decisión. Bueno, pues ahora estábamos hablando anteriormente de economía, vamos a seguir abordando. Quizás hablábamos al principio de la situación convulsa y esta fragmentación que hay entre la sociedad y la actividad política. Es curioso que se solicite la participación ciudadana y tengamos luego los resultados recientemente de las elecciones europeas con, creo que es la segunda registro histórico de mayor abstención. Realmente el ganador de las elecciones ha sido la propia abstención de la participación social y hablando de política creo que es para preocuparse. Si lo unimos a la propia actualidad, le decía que esta primera parte iba vinculada a la actualidad, que desgraciada o por fortuna es nuestra fiel amiga siempre, la de los medios de comunicación, le voy a pedir una opinión rápida sobre el caso Bankia y el caso de las tarjetas opacas que dicen, a mí me gusta decirle tarjetas negras directamente, porque es un ejemplo propio de desprestigio de la política que hablamos al principio. Absolutamente, y que lo haya hecho, entre otros, uno que fue ministro de Economía y Hacienda del gobierno central, el que se suponía que estaba a cargo de que no se produjera fraude fiscal, era el que lo estaba cometiendo y fomentando. Es vergonzoso. Que el Partido Popular no haya echado a rato a la calle, ya es vergonzoso y deprimente, porque al final, yo le decía antes, cuando usted me preguntaba si entendía el cabreo generalizado con los políticos, yo le decía que sí, que yo era uno de los cabreados, pero que no se puede generalizar. En este caso estamos hablando de Bankia, bien, estamos hablando entre otros de Rato, de Blesa y de Rato. Estamos hablando de unas cajas, que en aquel momento Caja Madrid se reconvierte en Bankia, en un banco, dentro de un proceso donde aquellas antiguas cajas dirigidas por políticos, empresarios, sindicatos, toda la sociedad, universidades, toda la sociedad estaba representada en los consejos de administración de aquellas cajas. ¿Y qué estaban haciendo? Desvalijándonos. Es lo que estaban haciendo. Pues como usted comprenderá, me dan ganas de vomitar. Y lo que tendría que hacerse es llegar hasta el final. Que devuelvan el dinero los que no lo han devuelto. Han pillado todavía muy poquitos, porque
¿Usted no cree que además de Bankia, en otras antiguas cajas reconvertidas ya en bancos, habrá pasado algo parecido? Que investiguen y que lleguen en todas las cajas hasta el final y que devuelvan el dinero, y el que haya cometido delito fiscal, como este es el caso, claro que eso de las tarjetas black, opacas, no existe, es fraude o declaración. No declaraban ese ingreso, fraude fiscal. Delito fiscal, según la cuantía, que vayan a la cárcel. Bueno, si le parece, abordemos temas generales, pero con una visión un poco más local. Ya decíamos que usted forma parte de un partido nacionalista. ¿Cómo puede analizar, en clave local digo, este posicionamiento? ¿Usted se hubiera posicionado, que es otro partido nacionalista, paulinista o clavijista? Porque muchos dicen que la elección de Clavijo puede ser el fin de Coalición Canaria, que volver a los insularismos perjudica al proyecto regionalista canario y que la visión global de la unión nacionalista con estos cambios, pues según parece estar ocurriendo, ya decía que la actualidad es nuestra compañera, marca una fractura intensa o enorme en el corazón de Coalición Canaria. ¿Cómo se hubiera posicionado usted? Usted me va a permitir que no me meta. Bastantes problemas tenemos cada uno en su propio partido como para meternos voluntariamente, por mucho que usted me invite amablemente, en los problemas de otros. Yo lo hice antes de la elección, le deseé a los dos lo mejor. Felicité después de la elección a los dos, a Paulino por saber perder y a Fernando Clavijo por hacer un llamamiento a la unidad dentro de Coalición Canaria, porque como nacionalista yo quiero que todos los partidos nacionalistas sean fuertes. Y después, si podemos llegar también a puntos de encuentro para que el nacionalismo canario en general sea fuerte. Y si llegamos también a confluir, también, porque vamos a ser siempre más fuertes uno que muchos y divididos. Así que yo les deseo lo mejor. Parece que ya se han ido a comer y parece que la comida no se indigestó, sino que llegaron al parecer a algunos acuerdos y habrán limado asperezas, etcétera. Les deseo lo mejor a ambos, a Paulino en sus actividades próximas y a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del gobierno del principal partido nacionalista de Canarias. Créame que no pretendía que está aquí que usted se metiera en un charco, simplemente como miembro de un partido y representante de un partido nacionalista me interesaba, y creo que a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, su opinión. Precisamente por las preguntas que le voy a hacer ahora. ¿Por qué cuesta tanto unir voluntades nacionalistas en nuestra tierra? Es más, ¿ve usted posible una unión, digamos, de cara a las próximas elecciones entre Coalición Canaria, el CSN, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Canario, etcétera? ¿O esto es una quimera? Yo lo he intentado en varias ocasiones, usted lo sabe. Por eso le pregunto. Cuando fue elegido Fernando Clavijo, yo le lancé el guante y le dije, ahora te toca a ti, como candidato a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria, repito, el Partido Nacionalista Mayor de Canarias, que nos llame, nos ha llamado, que nos llame al resto de los presidentes y representantes de otros partidos nacionalistas, a Manuel García Ramos, a Román, a mí, para sentarnos a ver si somos capaces todos de anteponer los intereses de Canarias y del nacionalismo canario a los propios nuestros o de nuestros partidos de una vez y podemos caminar juntos. Yo creo que sería bueno. Sé que ha estado liado, entre otras cosas, internamente después de la elección. Una elección con dos candidatos siempre necesita, y además muy empatada, necesita un tiempo para que las cosas se asienten y ambas partes se reunifiquen de nuevo en el mismo proyecto, y ahora ya que lo está consiguiendo, de lo que yo me alegro mucho, espero que coja ese guante que yo le lancé, que es la pregunta que usted me hace, y sea él el que inicie esas conversaciones y abra una mesa de debate en el nacionalismo canario a la que el CSN, ya yo le adelanto, que acudiríamos con mucho optimismo, con ilusión y sin ningún tipo de línea roja ni condicionamiento previo. Bueno, para que nos entiendan un poquito mejor en casa, entonces ¿cree usted que las aguas vuelven a su cauce? Espero que sí. Bueno, y hablando de ríos que se calman y otros que parecen estar revueltos, hablando en clave regionalista, ¿cómo puede valorar usted la elección de la candidata del Partido Socialista con todo lo que ha supuesto? Ayer estábamos viendo otra vez unos 3.000 anulaciones de votos vinculables nuevamente a tarjetas de crédito.
asociadas a un propio partido. ¿Qué le parece esta circunstancia? Y que al final, analizando, porque los datos son datos y son para analizar, podemos tener una doble lectura. ¿Quién ha elegido al próximo candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias del Partido Socialista? ¿Los militantes del partido o los simpatizantes? Yo no. ¿Usted no, seguro? Yo no, seguro. Salvo que me hayan copiado la tarjeta. Ah, bueno. Ya una vez me pasó. Pero espero que los militantes del Partido Socialista, igual que le dije antes para Coalición Canaria, tampoco me voy a meter a opinar de cuestiones internas del Partido Socialista, sino desearle, en este caso, a Patricia Hernández, como lo hubiera hecho con Gustavo Mato, al que conozco igual, o a Carolina Darias, que también la conozco, lo mejor, porque es importante que el Partido Socialista en esta renovación muy importante, una renovación muy importante dentro del partido, en todos los sentidos, encuentre de nuevo su posicionamiento, porque en el campo de la izquierda se están produciendo verdaderos terremotos con la irrupción de nuevas fuerzas como Podemos. Y es importante que partidos como el Partido Socialista encuentren rápidamente, después de una renovación, como la que se ha producido a nivel estatal, a nivel de toda España y a nivel de Canarias, con la irrupción, con la entrada de Patricia Hernández, su camino para que estos grupos a los que me refiero, que son antisistema, no sigan avanzando, porque le decía al principio de la entrevista con la gente como yo, que estamos cabreados con algunos de los casos de los que hemos hablado aquí, que no se puede generalizar ni atacar al sistema, porque lo que sí que tengo claro, y creo que todos los que nos están oyendo lo tendrán también claro, sobre todo los mayores que ya pasaron una guerra y después una dictadura, etcétera, es que la alternativa al sistema democrático es mucho peor. No hay alternativa. Lo que hay es que mejorar desde dentro el sistema y perfeccionarlo. Todos los sistemas democráticos son perfeccionables, eso es lo que hay que hacer y no intentar destruirlo. Recuerde que en la introducción decíamos que una sociedad democrática y sana necesita de políticos y de política para ejecutar acciones encaminadas al bien común, y es fundamental. Me refiero. Y en ese sentido, y teniendo el fenómeno Podemos, que usted acaba de mencionar, y a su líder, a Pablo Iglesias, aparentemente como salvador de estas circunstancias que estamos analizando hoy aquí en esta charla directa, ¿cómo puede valorar la frase, la cita, voy a citarle literalmente: el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto? Esa es de Marx, y estamos hablando de un partido marxista y de un líder que imita a Lenin. Estamos hablando de un marxismo leninista. De eso estamos hablando. Y no sé si gobernara, pasaría a imitar a Stalin, y por lo tanto estaríamos hablando ya de un estalinismo. Estamos hablando de eso, esas frases de Marx. Y la gente no está para saltos. Ya está bien, ni para revoluciones. Ya está bien. La gente está esperando que los políticos le arreglemos sus problemas. Llegar a fin de mes, que puedan comer, a los que le han cortado el agua y la luz, que se la repongan inmediatamente los servicios sociales. Eso es lo que tiene que hacer un ayuntamiento. Que le den la ley de dependencia, no después de 4 años haberla solicitado. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias. Y todas las instituciones y el Cabildo tienen que volcarse con los servicios sociales y ayudar a la gente. Y todas estas proclamas revolucionarias, marxistas, leninistas, estalinistas, etcétera, con el puño en alto y diciendo a estas alturas de la película y de la democracia en Canarias y en España y en el mundo, cuando ya no quedan regímenes comunistas en ninguna parte, volver a intentar resucitarla y hablar de que si el cielo se toma al asalto y no por consenso, yo creo que quedan bastante anticuadas. Y yo espero, por tanto, que la gente que votó ilusionada una alternativa, ahora que la conocen, no la vuelvan a votar más, porque constituyen un verdadero peligro, un ataque a la línea de flotación de la democracia en sí misma. Y por eso le decía, la democracia lo que hay que hacer es perfeccionarla, no acabar con ella, que es lo que ellos pretenden, porque no son demócratas. Las amenazas en una democracia consolidada y madura, pues quizás
a veces dejan a uno en evidencia. Le agradezco su reflexión. Una pregunta con trampa. Recientemente le hemos escuchado muy tajante en contra de la instalación de 400 comerciantes chinos en el puerto de Santa Cruz. No es usted de los que compran los chinos, entiendo, ¿verdad? Mire, no se trata de comprar o no comprar en los chinos, ni que sean chinos, pakistaníes, turcos, franceses, ingleses o de Nueva Zelanda. Se trata que el puerto no puede jugar en contra de la ciudad. Se trata que el presidente de la autoridad portuaria, mi amigo Pedro Rodríguez Zaragoza, lo que no puede hacer es diseñar una estrategia económica sin contar con la ciudad de Santa Cruz, donde el comercio está cerrando en todos los barrios y hasta en las calles principales, calle El Castillo, San José, Villalberbar, están cerrando todos los días comercio, y decir que va a abrir el puerto para que se instalen 400 comerciantes, en este caso chinos, podrían haber sido de cualquier otra nacionalidad en esas instalaciones. Ya es lo que nos faltaba para que terminen de cerrar los nuestros. Eso es un disparate. Por eso yo he pedido la dimisión o el cese de Pedro Rodríguez Zaragoza. Por esto y por otras ocurrencias, porque nos tienen la entrada de Santa Cruz 3 plataformas petroleras, que es lo más bonito que hay a la entrada de una ciudad como Santa Cruz, donde lo primero que se ve es una refinería, después una montaña de basura cubierta con unas palmeritas secas ya, después pasamos un poquito más y llegamos a un puerto abandonado porque no hay nada, primero la dársena de Los Llanos, después la de Ribera convertida en un aparcamiento, aquello abandonado completamente. No nos quiere meter 400 comercios de fuera más allí para terminar de rematar el comercio en Santa Cruz. El puerto tiene que desplazarse para la zona del Dique del Este y del Bufadero, como en todas las grandes ciudades, y la ciudad recuperar el frente litoral para meternos Santa Cruz de una vez por todas en el turismo haciendo playas. Eso es lo que tiene que ser. Y cuando se vayan para el Bufadero, que se lleven a Pedro Rodríguez Zaragoza, y si no, para su casa. Hablando de Santa Cruz, como estamos hablando, y le agradezco su franqueza, yo creo que es el tiempo de oír mensajes claros. Me gustaría preguntarle qué tipo de capital le gustaría. ¿Cuál es su visión de Santa Cruz? Mire, Santa Cruz es capital, pero fue el puerto más importante de Canarias. Ya nos hemos olvidado. Santa Cruz, a principios del siglo pasado, como el resto de Canarias, pasó una crisis terrible. La gente tuvo que emigrar. Mi padre fue uno de aquellos niños que tuvieron que emigrar a Sudamérica. En aquel momento se decidió, para salir de aquella crisis, construir un puerto, y el error fue exactamente enfrente de la ciudad, alejándonos y dando la espalda definitivamente, por lo tanto, al turismo. ¿Qué pasó en Las Palmas? En Las Palmas optaron por un modelo distinto: puerto y playa, puerto y turismo. Nosotros no, y por eso nosotros ahora, a partir de ahora, tenemos que replantearnos todo, el modelo económico. Le decía, yo quiero el mayor puerto de Canarias de nuevo en Santa Cruz, pero en la zona del Bufadero y del Dique del Este, que es, por cierto, donde está el resto ya de las operaciones portuarias. Allí. Y las mejores playas. Somos la capital y tenemos derecho también, al tener costa, al tener las mejores playas. Así que yo quiero aquel modelo por el que optó Las Palmas en Santa Cruz. Un gran puerto y playas en nuestra costa para entrar ya también en el sector turístico, independientemente del efecto que tendría la llegada de turismo, de pernoctaciones y la instalación de hoteles en Santa Cruz sobre el resto de los sectores de la ciudad, principalmente el comercio. Usted tiene un proyecto que está además presentando, nos consta, a asociaciones, a los chicharreros directamente, porque en ocasiones se han escuchado críticas muy duras a un proyecto que usted mismo ha calificado como un reto ilusionante. ¿Cómo sería ese proyecto, ya lo ha definido un poco, con una playa en el frente de Santa Cruz, vinculado, y lo digo por algunas claves que usted ha dejado aquí en este diálogo que estamos manteniendo de realidad económica en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que está esa situación entre Estado, Canarias, con esos presupuestos que ya ha calificado, y que nos encontramos en una situación de empleo o de desempleo, nunca mejor dicho,
bastante, no sé ni cómo calificarla, porque... Dramática. Dramática porque las personas ya están agobiadas y están estamos hablando de muchas familias, ya no en el borde de la exclusión social, sino dentro de la exclusión social. Con la luz apagada, cortada, sin agua y sin luz. Que también le preguntaré por ese capítulo ahora porque están desarrollando un seguimiento intenso, pero ¿cómo es de real este proyecto? Hablábamos antes de si las cuestiones pueden quedar en papel mojado o si finalmente es un proyecto real y con capacidad de ejecución. Mire, el proyecto es tan real como que nos presentamos a las elecciones y yo soy el candidato para hacerlo. En la plancha, una de las personas que me acompañan, que será quien ejecute todo este tipo de proyectos, es el arquitecto Chus del Real, con el que coincido en la imagen de la ciudad, y que Santa Cruz tiene que, desde el urbanismo, reactivar su economía y entrar en el turismo de una vez por todas. Es absolutamente viable desde un punto de vista técnico y no le digo nada, que es lo bueno del asunto, desde un punto de vista económico. Usted sabe que en este momento Santa Cruz de la Palma está terminando, están echando ya arena en una playa urbana en el frente de Santa Cruz de la Palma. Cierto. ¿Sabe quién la paga? Costa. ¿Sabe cuánto le cuesta a los palmeros? 0 euros. Lo paga Costa. ¿Qué pasa? ¿Santa Cruz no tiene derecho? Claro que sí. Canarias tiene un convenio con el Estado, con Costa, un convenio de Costa, donde cada año el Estado pone una serie de anualidades para esto, para pagar la playa de Santa Cruz de la Palma, y cuando terminen con Santa Cruz de la Palma, empezar a pagar la de Santa Cruz de Tenerife. Encima no nos costaría nada. Ahí estamos viendo el cómo, justo estamos viendo un vídeo detrás. Esa es la de el Muelle Ribera. Y estamos viendo el cómo se podría... Se produce un desmonte en el Muelle Ribera para que entre también el agua, que ello es una plataforma anchísima. Está hecha la obra más cara en una playa artificial, que es La Escollera, que sería el Muelle Sur. El otro día, hablando con el presidente de esta cadena, con Miguel Concepción, un gran constructor, que tiene una visión privilegiada de este tipo de desarrollo, decía que no solo era una gran idea, sino además me aportaba él nuevas ideas para rediseñar aquella playa y otras playas en la costa de Santa Cruz. Pues hay que contar con los constructores y con los hoteleros, son los que saben hacerlo. Si algo sabemos hacer en Canarias, son playas artificiales. Aquí en el sur, todo el sur se desarrolló a través de playas artificiales que se fueron haciendo y que fueron desarrollando todas las ciudades alrededor, turísticas alrededor de esos enclaves turísticos basados en las playas que se iban construyendo. En Santa Cruz tenemos una ventaja, tendríamos una ventaja, que ya la ciudad llega casi al mar. ¿Sabe hasta dónde? ¿Dónde está el casi? Hasta Pedro Rodríguez Zaragoza, hasta el muelle, que nos ha puesto una barrera, una muralla china que no nos deja pasar. Así que, ¿qué propongo yo? Tirar la muralla china, rodar a Pedro Rodríguez Zaragoza, la autoridad portuaria, a la zona del Bufadero del Dique del Este y recuperar todo el frente de la ciudad para construir, que es desenterrar. Ahí hubo playa, en esa misma zona estaba la playa de San Antonio, estaba la playa de Los Cañones, Ligrasa, todo eso eran playas. Lo que quiere decir que lo que estamos proponiendo es algo que ya hubo, volver a empezar, como la película, volver a empezar. Mirar al pasado para darnos la vuelta y dejar de vivir de espaldas al mar. De espaldas al turismo, por supuesto de espaldas al mar, pero Santa Cruz lo que ha vivido en los últimos 50 años, por lo que le dije, porque se apostó por el puerto, pero no por el turismo. Y no como Las Palmas, que apostaron por puerto y turismo, y por eso pusieron el puerto en medio de la ciudad. Lo podían haber hecho igual que ahora, donde está la mayoría de la actividad portuaria, en el Bufadero, en el Dique del Este, y en el centro, donde habían playas, haber mejorado esas playas. No se hizo así, que es lo que nosotros proponemos hacer. Se tenía que haber hecho hace 50 años. Lo que pasa es que entre el puerto, el mayor puerto de Canarias entonces, y la mayor refinería, la primera de España, pues casi con eso nos dio al principio, refinería y puerto, puerto y refinería, el comercio alrededor, primero de Cambullón y después pues todas las tiendas que se fueron abriendo, etcétera, el comercio de maletas, la gente de la península y de toda la isla que venían a comprar a la capital, ya no van porque hay tiendas y grandes superficies en todos los municipios de la isla prácticamente y en todas las áreas, en el norte, en el sur, etcétera, ya no vienen a comprar de la península porque los precios ya se han igualado o incluso
son más baratos en la península que aquí en Canarias, así que el comercio se fue, la refinería está a punto de cerrar definitivamente y el puertito se ha convertido, el gran puerto de Canarias, que era el de Santa Cruz, se ha convertido en un puertito de cabotaje, el de Las Palmas. Por eso esto hay que cambiarlo. Más como usted sabe, desde un punto de vista económico. Una gran inversión en otra comunidad autónoma, en este caso Andalucía, para trasladar y se está refinando desde allí prácticamente todo. Pero hay que adelantarse, por eso le decía que lo que proponemos nosotros es ampliar el modelo económico de Santa Cruz, porque ya no da, está agotado, la gente, hay 30.000 parados en Santa Cruz, la mitad vienen de la construcción, hay que hacer obras. El plan general además ha paralizado la construcción en Santa Cruz completamente, no hay una grúa. Yo propongo obras públicas que además no nos cuestan €1, porque la paga Costa, como está pagando otras playas y como ha pagado otras playas en Tenerife y en el resto de las islas, y que se instalen hoteles en solares urbanos con uso turístico en toda la costa de Santa Cruz para poder crear puestos de trabajo para recuperar los que en su día trabajaron en la construcción y que ahora mismo no encontrarían nunca más un puesto de trabajo. Hemos abierto varias ventanas que quiero no olvidar. Antes ya antes hablamos de las dimisiones y por supuesto ahora otra que es la turística. Yo de momento las quiero seguir dejando ahí para no perder el hilo de Santa Cruz. Me gustaría conocer la visión que tiene de la ciudad, pero la más social. Yo sé que ahora mismo hay barrios que lo están pasando y familias que lo están pasando muy mal. Usted ha hablado de cuestiones elementales, que yo no quiero que queden aquí como menciones de poca importancia. Usted ha dicho antes, para que vea que yo le estoy escuchando con plena atención, hay familias que no tienen luz. Es que a veces parece que decimos esto y no lo creemos. Hay familias que no tienen nada que echarse a la boca. Y es una realidad social que está produciendo una fractura en nuestro entorno muy importante. Si a eso le sumamos los 30.000 desempleados que usted ya ha mencionado de la ciudad y que el número de empleo, viendo el periodo, está el estudio de la EPA, en Canarias, se sigue incrementando, ¿qué está pasando? ¿Y cómo ve a esas familias? ¿Cómo ven desde el CSN y cómo se está actuando, que es lo más importante, para solventar, paliar y aliviar estas circunstancias que son reales y que viven algunos sin que otros tengan conocimiento de que esto ocurra? Que otros no tengan conocimiento que esto ocurra es normal. Ahora le voy a contar un caso que le va a explicar y le va a aclarar a lo que me refiero. Que no se entere el alcalde no puede ser. Que no se entere la concejala de Asuntos Sociales es para cesarla fulminantemente. Y eso es lo que está pasando. El alcalde no se entera de lo que está pasando en Santa Cruz porque su concejala de Asuntos Sociales no se entera y por lo tanto no le puede informar. ¿Se acuerda el mandato pasado cuando fui yo concejal de Asuntos Sociales? Era alcalde Miguel Cerolo. Cuando vi cómo estaban las cosas en Santa Cruz, le pedí al alcalde 2 medidas que adoptó inmediatamente. Que decretara la emergencia social por causas económicas nunca se había hecho en ninguna ciudad. Siempre se decreta la emergencia social por causas meteorológicas, el delta, una tormenta, etcétera, como ahora la lluvia. Como está siendo el caso. Como ahora la lluvia. No, mire, no. Por causas económicas. ¿Qué más da que la gente pierda el coche o la casa por truenos, rayos, agua, o porque no puede pagar la letra, porque no puede pagar el crédito o la hipoteca y se quede en la calle? Da lo mismo, estamos en emergencia, hay que ayudar a la gente. Y había que crear inmediatamente un organismo autónomo mucho más ágil para que no se tardara tanto para dar una ayuda y poner más dinero y más personas. Todo eso lo hicimos, decretamos la emergencia social, creamos el IMAS, el Instituto Municipal de Atención Social, doblamos su presupuesto, doblamos su personal y contuvimos aquel incremento de demandas de ayudas sociales por la crisis que se produjo. Pero ahora la concejala de Asuntos Sociales, pues mire, no hace su trabajo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Usted vio las imágenes hace unos días, cuando las lluvias, de los bomberos sacando a una persona de las cuevas en el Barranco Santo. Las cuevas están llenas. Cueva que me consta que usted ha estado presente. Yo he estado en esas cuevas, yo conozco a esa señora, yo he estado en esas cuevas, he denunciado al ayuntamiento, se lo he dicho al alcalde, se lo he dicho a esta concejala, lo he dicho públicamente. Y todavía dejan que esas personas se jueguen la vida y los que fueron a rescatarla, porque las dejan viviendo en cuevas, como los guanches, en el lecho de un barranco que cuando crece por las lluvias se pueden ahogar. Pues hay 20 personas viviendo en las cuevas y otras 20
arriba, en la El zona Pancho Camurria. alta, en la zona alta del barranco, encima de las cuevas, donde está el hotel escuela, y al lado el abandonado bien de interés cultural Viera y Clavijo, donde hay otras 20 personas también allí. En el Pancho Camurria también una decena de personas que casi se ahogan entre cartones y basura. En la entrada de Santa Cruz, en la Rambla, más la fábrica, la antigua fábrica Selgán, más en cualquier parte, porque no salen con la unidad móvil de asistencia, con la UMA, como hacía yo, no bajan al barranco, no van al Pancho Camurria, como hacía yo y como sigo haciendo. Y no es mi misión ahora. Yo soy diputado en el Parlamento, presido la Comisión de Asuntos Sociales. En el Parlamento nos dedicamos a hacer leyes. Estamos ahora mejorando y tengo un empeño personal en mejorar la PCI, la Prestación Canaria de Inserción, para que cubra y llegue a más gente y durante más tiempo hasta que pase la crisis. Lo que se necesita. Yo me tengo que dedicar a eso, pero mire, yo saco tiempo para hacer lo que otros no hacen, que son los que cobran por esto que estamos hablando. Ayer, sin ir más lejos, ayer, mientras el alcalde estaba, no sé quién le aconsejó que hiciera eso, celebrando un banquete por su cumpleaños con una serie de presidentes y presidentas de asociaciones de vecinos en Ofra, ¿sabe dónde estaba yo? En Añaza, visitando familias que están como ocupas en determinadas viviendas con niños pequeños, sin agua y sin luz, a oscuras, con linternas y cargando garrafas de agua para poder sobrevivir. Así está nuestra gente viviendo, en cuevas, en chabolas, entre escombros y en infraviviendas de ocupas, sin agua y sin luz. ¿Usted cree que esto está para celebrar un banquete en este momento o está para que la concejala de Asuntos Sociales haga su trabajo de una vez, cuantifique cuánto necesita? Pero para eso tiene que bajar, como hago yo, que baje, que cuantifique, que diga, como lo dije yo en su momento al alcalde. Mire, se me ha ido esto de las manos, necesito 10 millones de euros más, necesito 20 personas más, trabajadores sociales, administrativos, para tramitar las ayudas, para que las ayudas lleguen ya, para que esta gente y estos niños, como vi yo ayer, tengan lo mínimo para vivir, porque yo siempre repito lo mismo. Si una administración, en este caso la que llaman la más cercana al ciudadano, fíjese lo alejada que está, el ayuntamiento, no cubre, no es capaz de resolver las necesidades básicas, comida, agua, luz, vivienda, de sus ciudadanos, sobra el ayuntamiento. ¿Para qué pagamos impuestos? Al final hablamos de dignidad, hablamos de un nivel de vida digno o mínimo para poder sobrevivir, y que precisamente es lo que quizás está generando que fenómenos como Podemos... Perdone que lo interrumpa, hablando de dignidad. ¿Sabe lo más que me dolió de las imágenes dantescas que vi ayer en dos familias que fui a visitar? Por cierto, con el presidente de la asociación de Santa María Tres Barrios, el Lolo, que en uno de los casos en particular me agradeció que le presentaran su propio barrio a aquella familia que él no sabía y la conocía, que estaban de esa manera de ocupas, sin agua y sin luz. Lo más pena que me dio fue una de las familias me dijo: hombre, don Ignacio, a mí lo que me gustaría es que por lo menos me pusieran el agua, porque claro, ya la luz, yo la luz, bueno, eso puede ser un lujo. Una familia con dos niños chicos que me dice, ya agotada, sin ayudas de nadie, que la luz, imagínense, no puede funcionar una nevera, no pueden tener lácteos. La luz es un lujo, la luz no es un lujo. La luz es una prestación económica básica, como establecí yo cuando modifiqué el decreto en el Ayuntamiento de Santa Cruz, de prestaciones, igual que el agua y la comida y la vivienda. Y eso hay que cubrirlo, y todos los chicharreros y chicharreras lo tenían que tener cubierto, cosa que no es lo que está pasando en este momento. Por eso yo le pido al alcalde que actúe. Yo le he dicho al alcalde que si la concejala de Asuntos Sociales no puede con esto, que no puede con esto, primero porque no está involucrada en esto, que asuma él en este momento el área más importante y que más importa a nuestra gente, que es el área de los servicios sociales, porque estamos en medio de una crisis económica con una repercusión desastrosa y dramática sobre las familias. Así que lo asuma él, que cese hasta concejala y que asuma él el área de asuntos sociales, porque no está funcionando. Tenemos que ser conscientes de que esto está sucediendo en la capital de Canarias,
¿Es Santa Cruz una ciudad viva o es Santa Cruz una ciudad muerta? El único que Entiende piensa mi- que Santa entiende mi Cruz, pregunta, ¿verdad? La entiendo y sé por dónde va usted, y yo le voy a hablar claro. El único que entiende en este momento que Santa Cruz está viva es el alcalde, pero por eso, porque no está informado, por eso le decía, ¿cómo es posible que celebre un banquete ayer y llame a las asociaciones de vecinos cuando yo estaba ayudando a familias en Añaza que no tienen ni agua ni luz? Eso es lo que está pasando, no lo sabe, no lo han informado. Yo estoy seguro que es que no lo han informado. La concejala de Asuntos Sociales, Santa Cruz está muerta. Vamos a decir que está muriendo. Vamos a decir que no la ha matado este alcalde, porque una ciudad no se muere de un día para otro. No, entre todos los alcaldes anteriores, incluido el que está ahora, porque no se ha dado cuenta todavía, la culpa que tiene José Manuel Bermúdez no es de lo que han hecho los anteriores, que han ido matando a la ciudad, sino no darse cuenta del problema. Santa Cruz está muerto, porque si uno no valora y no acepta el problema, nunca va a poder solucionarlo, porque no cree que hay que solucionarlo. Santa Cruz se está muriendo y entre todos los alcaldes anteriores, incluido el actual, la han matado y ella sola se murió, pero tenemos que resucitarla desde el punto de vista económico. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría, evidentemente, que diera respuesta. Detectado el problema, definida una ciudad o calificada como usted lo acaba de hacer, ya me ha respondido que no se están haciendo bien las cosas en el ayuntamiento. ¿Cómo se puede dar respuesta inmediata a estas acciones de emergencia y qué cuota de responsabilidad se le puede atribuir al CSN del funcionamiento de la ciudad? Al CSN, pura y y exclusivamente darle la capacidad al alcalde con su voto, ya que tiene una mayoría ajustada, para que resuelva los problemas de la ciudad, que es el alcalde quien tiene que resolverlo, incluso cambiando los concejales o concejalas, como las de Asuntos Sociales, que no está funcionando. Esa es toda la responsabilidad, porque el CSN lo que lleva es el distrito de Anaga, Hortensia, la presidenta local, que lo está haciendo muy bien, y Fiesta, el concejal Fernando Ballesteros, que también con menos dinero que nunca, pues mire, ya no se quejan ni los proveedores porque están cobrando, porque es un gestor serio y un buen gestor. El alcalde es el que tiene que solucionar los problemas de la ciudad. Pero le decía, mire, hasta las actividades que hace el ayuntamiento, vamos a decir que todas están bien hechas. Pero ¿por qué hace tantas actividades, como dice el propio alcalde, cuando yo digo que Santa Cruz está muerto y él se enfada y me contradice y que me enumera las actividades que están haciendo? Porque Santa Cruz está muerto. Por eso hay que intentar reactivarlo, revivirlo con tantas actividades, algunas bien planteadas y otras, según los comerciantes, mal planteadas. Pero ese no es el tema. El problema principal es que el alcalde, tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista en Santa Cruz, no han reconocido que Santa Cruz está muerto. Y hasta que reconozcan, como reconocemos todos los ciudadanos, los vecinos que vivimos en Santa Cruz, en cualquier barrio. Yo vivo en el Toscal está muerto, se están cayendo los cascotes de los edificios. Hay vallas en la acera y tiene uno que pasar por la calle. Y eso durante años y nadie lo arregla. Así que hasta que se reconozca el problema, que Santa Cruz está muerto, no va a plantear una solución potente, desde un punto de vista económico. Por eso nosotros planteamos desde el urbanismo que Santa Cruz llegue al mar de verdad, que en el mar se encuentren playas para que se instalen hoteles y se creen puestos de trabajo, exactamente como en el resto de Canarias, y Santa Cruz pueda salir adelante. Si no, no salimos. Don Ignacio, como usted sabe, el tiempo en televisión es oro. Se nos quedan algunos asuntos, esas ventanas que habíamos mencionado anteriormente, sobre la dimisión. ¿Los políticos deben o no dimitir? ¿Cuesta? ¿Por qué cuesta tanto dimitir a un político? Ya he pedido en esta entrevista nada más. Sí, fíjese usted, le he pedido la dimisión o el cese a Pedro Rodríguez Zaragoza, el del puerto de Santa Cruz, porque está condenando a Santa Cruz al desastre total. Y la dimisión de la concejala de Asuntos Sociales, porque cuando vi sacando de la cueva todavía que casi se ahoga a esa persona y jugándose la vida también los bomberos, eso solo es para cesarla, porque ella sabía que había gente en esas cuevas y ha permitido que siguieran viviendo en esas cuevas como animales, personas. Como le decía, el tiempo en televisión es oro, tenemos que despedir. Me gustaría emplazarle y citarle ya para en otra ocasión analizar en mayor profundidad la estructura
completa del propio partido del Centro Canario Nacionalista con respecto a este tiempo de las candidaturas. Es usted el candidato oficial para la ciudad, para Santa Cruz de Tenerife. Fernando Ballesteros también está posicionado como el número 1 en la lista del Cabildo. Hay algunas cuestiones que han sucedido que me gustaría poder abordar, pero el tiempo se nos acaba, así que queda usted citado. Agradecerle su presencia aquí hoy en Canal 4 Tenerife, la televisión de todo Tenerife, y por supuesto emplazarle a otra ocasión. Muchísimas gracias, que sea antes de mayo del año que viene, que son las elecciones. Por supuesto. Yo cada vez que ustedes me llamen vengo, y además yo estoy muy agradecido a ustedes y a la casa. Pues muchísimas gracias por acompañarlos, a ustedes invitarles a seguir nuestra programación pujante, créanme, cada vez con mucho más espacio, y por supuesto en la radio. Ya saben que hemos estrenado este nuevo proyecto que nos ha vinculado a una gran marca. Somos 4G en Canarias. Pueden disfrutar ustedes de personalidades como Chenoa, El Sevilla, Avellán. Son muchos nombres los que acompañan a este grupo de comunicación, así que como cada día y como en cada ocasión, les invitamos a otra cita desde toda la isla.